Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a dialogar con Oscar Munte, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Entre Ríos, y con Amílcar Miño, secretario de la seccional Diamante, también de la Asociación de Trabajadores del Estado, y quien es, creo que es de la parte gremial, ¿verdad? Exactamente. Exacto, Pablo Pitavín. Eso. ¿Cuánto hace que están gestionando, pidiendo una recomposición salarial? Vamos a decir recomposición porque no es un aumento lo que están solicitando, me parece, ¿no? No, a ver, buenas noches, un gusto. Es real, nosotros no planteamos aumentos, siempre dijimos recomposición salarial. Y si vos me decís desde cuándo, desde que empezamos a transitar el sindicalismo, porque nuestro salario y nuestras condiciones de vida no son las adecuadas. Y siempre cuando vamos caminando las paritarias, las abrimos y luego las cerramos de una forma u otra, por los mecanismos que tenemos desde la provincia y no lo tenemos abierto en los municipios, terminan siempre siendo insuficientes porque nunca estamos superando la canasta familiar. Y vos decís, no superar la canasta familiar nunca, y no la hemos superado nunca, y es real esto. Ahora, también tenemos unos indicadores que van sumando día a día y que cada vez nos van complicando más la situación social del trabajador, y hablemos el que no tiene empleo. Más del 50% de la población en la Argentina sin trabajo, 54% de pobre, 56% de los pibes y pibas, gurises y gurisas por debajo de la línea de la pobreza. Una situación muy compleja. Sí, bueno, cifras oficiales. Sí. Y si empezamos a ahondar un poco más, vamos a situaciones muy complejas, donde los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos en el arco municipal, provincial y nacional, y jubilado y jubilada, están en esa brecha. El 80% de los trabajadores del Estado están por debajo de la canasta familiar, y esta es la realidad. El presupuesto del 2021 no contempla recomposición, como vos lo planteabas, para los trabajadores y trabajadoras del Estado. No lo plantea en términos de cómo lo vamos a transitar. Sí prevé una inflación, que Dios quiera sea así, del 30%. Nosotros estamos muy preocupados por esto. Dios quiera sea mucho menos. Plantea un dólar a 102 pesos. Muy preocupado por esta situación. ¿Por qué? Porque todo va atado y el salario sigue cayendo. Sí, parece que el presupuesto lo hubiera hecho un pintor o un dibujante y no gente especializada. Somos conscientes de eso, somos conscientes que el presupuesto es un dibujo, somos conscientes que es una formalidad, somos conscientes, pero también demuestra el rumbo que va tomando los gobiernos. Te van diciendo a dónde es la matriz, por dónde vamos. Vemos que hay muchos millones de pesos que es para pagar intereses de deuda. Vemos también que hay incremento en salud, en desarrollo social, en educación, cosa de que acompañamos, pero no es en relación de lo que necesitamos. Ahora yo no sé si las cifras, yo las leí por allí, son 17.000 millones creo, en salud en la provincia, algo parecido, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, cuando uno ve cómo se distribuyen, hay un ministro, 4 secretarios, 8 subsecretarios, asesores de cada uno de ellos, y ustedes, y el personal el profesional, ¿no es cierto? El médico, el enfermero, el trabajador, bueno, se quedan con lo que sobra. Nos quedamos con los que sobra,
nos quedamos soportando y sosteniendo el sistema sanitario en la provincia. En cada uno de los hospitales, centros de salud, es con la voluntad y el cuerpo del trabajador y de la trabajadora. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hoy están poniendo el cuerpo delante y abancando la pandemia están por debajo de la línea de la canasta familiar. Muchos trabajadores y trabajadoras precarizados están cerca de la indigencia, y esos trabajadores y trabajadoras son los que garantizan la salud de la población y la salud pública. Es una situación muy difícil, muy compleja, donde tenemos 35 hospitales de cabecera en la provincia, ¿no? Esos hospitales son los que tienen que definir la salud pública y garantizar la salud pública en esta situación de pandemia. Ahora, nosotros que los recorremos y vemos las estructuras hospitalaria y sanitaria que tenemos en la provincia, preocupa mucho. Preocupa porque nosotros veníamos planteando, no solamente de la seccional de Diamante, sino de toda la provincia, venimos planteando que el sistema sanitario no da más, que el sistema sanitario necesita presupuesto, necesita inversión, necesita trabajo y necesita fundamentalmente política de Estado. Antes de pandemia. Sí. Fíjese lo que es hoy. Lo que es hoy es poner el cuerpo, es una situación muy angustiante, el cansancio, el estrés, no hay reemplazo de los trabajadores y trabajadoras, hay sobrecarga. El trabajador y trabajadora que está hoy sin poder trabajar porque es de riesgo, no ha sido reemplazado, por lo tanto hay sobrecarga de trabajador y trabajadora. En esta situación estamos con los trabajadores de salud, ni hablemos con la intención de la apertura de las escuelas en una forma como la hacen brutal. Nosotros lo decimos, ¿por qué brutal? Porque tuvieron 7 meses para preparar el terreno, ahora en los 7 meses no les hizo nada. Entonces dicen, la decisión política es abrir. Bueno, vamos, ¿cómo lo abrimos? No, hay un protocolo. El protocolo, nosotros lo analizamos la semana pasada en un plenario, es muy bueno, porque tiene muy buenas aristas, muy buen encuadre. Ahora, llevarlo a cabo es imposible. ¿Por qué? Porque no lo cumplen. Si decíamos que no teníamos la bandina para limpiar los baños en las escuelas, ¿por qué te lo van a garantizar hoy en una situación extremadamente compleja y grave que tenemos en nuestra sociedad? Estamos en una situación difícil. Miño, usted referente a lo que está diciendo el Monte en cuanto a la situación grave que atraviesa en este caso la salud en Diamante. La verdad que sí, como dice Oscar, nosotros venimos apoyando siempre desde la seccional a los trabajadores de salud y a todos los trabajadores en general, siempre aportando desde el mes de marzo cosas, barbijo, tapaboca, alcohol en gel, los mamelucos, bueno, siempre con los trabajadores, porque nosotros estábamos viendo la falencia y la falta de cosas para que los trabajadores pudieran, digamos, protegerse de este COVID. Pablo, como responsable de la parte gremial, ¿cuál es la queja, la necesidad que plantean los afiliados acá en Diamante fundamentalmente? Dejando de lado, por supuesto, el salario, ¿no es cierto?, que gira alrededor de cuál gira todo esto. Sí, nosotros tuvimos de un primer momento, desde marzo, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, recorriendo los establecimientos de salud. En principio era los elementos de protección para los trabajadores y trabajadoras de salud, donde, bueno, por distintos reclamos que se hicieron a nivel local y a nivel provincial, de a poquito eso se fue mejorando. Después nos empezó a preocupar el tema de las licencias profilácticas, cuando eran lo más importante, y poder darle el descanso que corresponden a los compañeros. En las ciudades más chicas como Diamante, eso se empezó a adecuar y cada uno pudo tomar su licencia. Pero en hospitales más grandes, como el hospital cabecera que tenemos, el Hospital San Martín, las licencias empezaron recién a darse en estos momentos y a veces sin suplentes, que eso es un problema fundamental para que los compañeros puedan descansar el tiempo que corresponde. El compañero está muy agotado, está estresado y está cansado de las promesas que no se llevan a cabo por los gobernantes. Siempre nosotros tratamos a través del diálogo, a través de diferentes notas, a través de plenarios, a través de convocados, pero el trabajador quería estar en la calle, como lo hemos manifestado en estos tiempos. El único gremio que ha sido representante de los trabajadores ha sido ATE, que ha estado en las calles como a nosotros nos gusta para podernos hacernos escuchar. Creo que por ahí la gente, los compañeros dicen, estamos cansados de ir y que no nos escuchen, pero sí nos van escuchando y las soluciones van llegando, no como uno cree, pero están llegando a los compañeros. Monte, incluso quienes tienen responsabilidad de gobernar en la provincia, dicen que es extremadamente difícil la situación económica y financiera que está pasando, y
algunos lo califican de inviable, es decir, grave, gravísima, ¿no? Nosotros... Por ahí esto se utiliza, ¿no es cierto?, como argumento para decir, miren muchachos, no pidan tanto porque no le podemos dar. Como lo dice el filósofo Moine, el 30% de los trabajadores del Estado sobran. Para ellos es fácil porque tendríamos que vivir con 10.000 pesos cada uno para garantizar la renta a los poderosos y a la minoría en la Argentina. Es una discusión eterna. Si no hay un cambio de matriz económica y de distribución del ingreso y la riqueza en la Argentina, y en el mundo va a seguir pasando esto, donde vamos a tener un país o una sociedad totalmente desigual. La tenemos en cada localidad, tenemos trabajadores de primera, de segunda y de tercera, tenemos trabajadores y trabajadoras que no pueden subsistir y que sobreviven, y los trabajadores que nosotros representamos en el Estado, hoy tenemos una situación extremadamente grave, trabajadores con contrato de obra que no alcanzan una semana para vivir, que perciben 18.000 pesos por mes. Sí. Y a eso agregarle la precarización que vos decís. Sí. ¿Por qué? Porque son los trabajadores que más sometidos están. Sí. Ni hablemos cuando vamos recorriendo los municipios donde tenemos mucha representación, trabajadores que perciben 12.000 pesos por mes y que todavía dicen que se quejan y siguen pidiendo más. Ahora, cuando nosotros rediscutimos esta situación y decimos y ponemos en el tapete algo que no le gusta a la clase política, porque hay que discutirlo así, si ellos tuvieran este salario para vivir, ¿qué harían? Lo que pasa es que los políticos no se ponen a la altura de los trabajadores porque no la sienten, no la viven y no la perciben. Entonces, como no la sienten, como no la viven, no se ponen a la altura de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas la tienen satisfecha. Y a los representantes nuestros, los que nosotros los vemos y los que militamos todos los días, duele mucho que un trabajador y trabajadora que cumple la función diariamente no le alcanza para pagar la luz, para pagar los servicios, para dar a comer a sus hijos, para mandarlos a la escuela, para vestir. Duele mucho decirlo, sí, duele. Ahora, ¿por qué el sindicato tiene que estar presente en cada uno de los efectores dándole los elementos de protección? Ahí está la ausencia del Estado. Y el Estado hoy dice en este presupuesto que con respecto al año 2011 se ahorra el 12%. En el 2011 el 70% estaba invertido en personal, ahora va a ser el 58%. Ahora, seguimos perdiendo trabajadores, seguimos perdiendo derechos, no tenemos garantizado todos los servicios, los trabajadores de salud se enferman o son de riesgo, no son reemplazados, sobrecarga, y a su vez tiene que ponerle algo que se han naturalizado mucho. Como son totalmente esenciales, tienen pluriempleo. La necesidad de tener 2 trabajos, por lo tanto, como mínimo trabajan 16 horas por día. Ahora, ¿cuándo descansás? ¿Cuándo disfrutás de la vida de tu familia? No, porque un salario para pagar el alquiler y el otro salario para sobrevivir. Esta es la realidad que tenemos, no hay que ocultarla. La ventaja que nosotros tenemos desde la Asociación Trabajadora del Estado, lo planteamos en la calle el otro día en la movilización, lo vamos a seguir planteando, es que lo decimos, no lo ocultamos. ¿Tenemos dificultades? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque planteamos lo que definimos en la asamblea, lo que dicen los trabajadores, lo que definimos en el conjunto, y en ATE definimos en conjunto los trabajadores. La dirigencia no define, la dirigencia representa a los trabajadores como debe ser. De ese tema le voy a preguntar ahora en el próximo bloque. Vamos a un pequeño intervalo. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Te lo digo con el diario del Monday. Relájate, tenés más tiempo para elegir, porque ahora el Cyber Monday es Cyber Week. El mejor precio durante toda la semana en Musimundo con hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD.
sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple. En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conectá el mismo en la entrada aire o antena. Luego, en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de 1,25 litros. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. ATE Seccional Diamante. Más de 600 afiliados confían en nuestro trabajo, militancia, compromiso, presencia y solidaridad con los trabajadores. ATE Activo, ATE Presente, ATE Te Acompaña. ATE Seccional Diamante. Hay una división en Entre Ríos que hace mucha fuerza. División Ruedas. Tenemos la moto que buscas. Honda, Guerrero, Benelli, Motomel, Gilera, Corben, Bajaj. También la bicicleta que necesitas. Scott, Orbea, Aro, Technial y Motomel. Los productos de fuerza de las marcas más reconocidas. Cortadoras de césped y tractores de primeras marcas mundiales. Embarcaciones para pesca deportiva y motores fuera de borda Honda y Mercury. Kayaks Atlantics en diferentes modelos. Y ahora, para que ahorres energía, calefones y paneles solares. División Ruedas. Todas las tarjetas, ahora 12 y 18 y créditos personales, siempre con el mejor precio. División Ruedas, en Victoria, Piaggio 479, en Gualeguay, Doctor Matorras 80 y en Diamante, Presidente Perón 801. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Le decía Oscar Montes que la relación entre los afiliados a los distintos gremios, la sociedad en general, ¿no es cierto?, está como saliendo de los moldes clásicos en que nos movíamos. Antes, bueno, el sindicato movilizaba o gestionaba y se conseguía algo, nunca se acercaban las partes y siempre alguna solución pacífica había. Hoy parece que no, porque uno no sabe si los gremialistas en general, ¿no es cierto?, responden a sus afiliados o responden a los intereses de este sistema, ¿no es cierto? Incluso vemos que en algunos casos ha sido superado. La gente ha ido por encima de las organizaciones, sean gremiales o políticas, ¿no? Primero que está bueno que pase, segundo que hay que interpelarse, no hay que tenerle miedo a esta realidad, y si sucede, algo tenemos que discutir hacia adentro, lo estamos debatiendo constantemente, de por qué el sindicalismo, la política, la iglesia, la justicia está en tela de juicio y está continuamente en el ojo de la tormenta. Por esta realidad, por esta realidad social, por qué fuimos perdiendo derechos y el sindicalismo no tiene el respeto que teníamos o no podemos avanzar en conquista que teníamos y que por goteo, no por ley, sino por goteo nos fueron diezmando derechos constantemente. Tiene que ver con que el sindicalismo no cumple el rol, nosotros decimos todos, y después discutiremos quién cumple y quién lo cumple, y nosotros decimos por qué no nos vamos a auditar nosotros mismos si estamos constantemente dentro de las generales de la ley. Ahora no somos lo mismo. No somos lo mismo porque ningún sindicalista de la Asociación Trabajadora del Estado está acusado de estar en el banquillo de la justicia y confesándose corrupto. Ninguno. Hay otros sindicatos que sí lo tienen. Sí, hay otros sindicatos que los dirigentes son millonarios. Nosotros no. Nosotros no vivimos del sindicato. Pero está bueno debatirlo. Y hay otros que han confesado que son ladrones. Bueno, a mí me preocupa eso. Pero siguen siendo, Pero ¿sabes por qué me preocupa? Porque es lo que vos decís, y reafirmo esto. Han confesado ser corrupto confeso. Sí. Siguen teniendo una cantidad de afiliados. Se siguen manejando dentro de la estructura de poder como que si nada pasa.
también hay un complot de la justicia, del poder político, porque todo va entrelazado. Ahora bien, nosotros tenemos que seguir transitando el mismo camino, tenemos que seguir transitando el camino que nos propusimos, que venimos siguiendo desde la creación de nuestro sindicato en el año 1925 con una definición ideológica, y no la hemos cambiado. Es cierto que hay debate hacia adentro, y bienvenido sea. Es cierto que hay muchas definiciones que hay que ir modificando porque el tiempo te lo va pidiendo y tenés que ir actualizándose. Lo que no podés cambiar es tu esencia, es el de representar los intereses de los trabajadores por el solo hecho de que los trabajadores necesitamos y tenemos derecho para vivir dignamente. La Constitución te lo dice muy claro. ¿Qué es lo que te dice? Que vos te mereces una vida digna, salario digno y condiciones para poder sobrevivir y vivir en una sociedad civil y democrática. Ahora eso no lo tenemos hoy. Sí. ¿Por qué no lo tenemos hoy? Porque la distribución de la riqueza en nuestro país es tan desigual, donde hay una minoría que cada vez tiene más y una mayoría que cada vez tiene menos. Sí. Y también hay que debatirlo dentro del mundo del sindicalismo. ¿Por qué? ¿Qué rol juega el sindicalismo en ese papel? Tiene que jugar un rol fundamental, el cual es el de discutir con mucha fuerza los presupuestos dónde van, o en cada institución privada. ¿Por qué las instituciones privadas avanzan sobre los derechos de los trabajadores con mucha facilidad? Porque también hay un fuerte laburo y un fuerte trabajo sobre las representaciones gremiales para que no se metan, porque el sindicalista que es audaz y que dice con mucha fuerza este derecho hay que defenderlo, automáticamente lo echa. ¿Por qué? Porque a la patronal le sale más barato echar a un sindicalista derecho, honesto, que a un sindicalista que es más fácil comprarlo y garantizar los derechos para la patronal. Es un momento que estamos en mucho debate, nosotros no le escapamos a este debate, nos parece muy interesante, hay que discutirlo y hablarlo con cada uno de los afiliados, no hay que tenerle miedo, porque también hay un problema que es gravísimo, es la no sindicalización, porque cuando el sindicato no está presente perdemos derechos y hay un trabajo muy fuerte de sectores de poder que dicen el sindicato no sirve. A ver, acá juega todo. Juegan los factores de poder, juegan los sindicalistas que se dejan seducir con el poder, y juega el establishment económico que no le conviene a los trabajadores organizados. Y está bueno debatirlo, porque si no tenemos organización es muy difícil que tengamos futuro. Exactamente. Sí, por ahí dicen, ¿no es cierto? No, yo me voy a desafiliar porque no responde. No, le digo, no te desafilies, tratá de, crear una lista opositora, pero no te desafilies porque quedás a la intemperie. Nosotros necesitamos tener sindicato. El sindicato es el que representa a los trabajadores. Y nosotros recién veníamos participando de un encuentro regional de Sudamérica, ¿no? Donde la conclusión final del secretario general de la CSS dice, si no te gusta tu secretario general como conduce, no te vayas, sindicalizate más, pero dale debate y cámbianlo, porque nosotros necesitamos un sindicalismo rebelde que representa a los trabajadores y que no representa a la patronal. Con eso te decimos todo cuál es la definición nuestra. Yo soy de la época del gringo tosco, ¿no es cierto? Compartimos esa línea. Pero, y el gringo, una de las frases de él decía, ¿no es cierto? El abajo nervioso y el arriba que se mueve. Al revés, el abajo que se mueve y el arriba nervioso. Con la cabeza los dirigentes. Claro. Bueno, ese sindicalismo creo que por diversas razones ha desaparecido. El argentino, o por eso. Pero en el mundo, también es cierto que se ha modificado hoy el 4.0, la tecnología, ha cambiado todo. Es cierto que tenemos que amoldarnos a una nueva estructura, pero la esencia sigue siendo la misma. Porque comer tenemos que comer todos los días, porque vestirnos tenemos que vestirnos, porque el derecho lo seguimos teniendo. Ahora tenemos que rediscutir la nueva tecnología, cómo se instala en el hombre. Nosotros cuando apareció la revolución industrial, decíamos en la historia, nosotros no estábamos, pero decíamos en la historia, no tiene que avanzar porque nos quedamos sin fuente laboral. Vino, avanzó, transitó y seguimos. Nosotros decimos no hay que pararlo, sino te decimos tenemos que adaptarnos, tenemos que meternos en esta discusión, tenemos que participar y también tenemos que garantizar que los trabajadores y trabajadoras tengamos mano de obra, porque si no, ¿qué es lo que hace el establishment? Ocupa 10 trabajadores
Ahora, con la nueva tecnología decimos, no, cuando no alcanza, 8 sobran, 8 van a un plan trabajar de 10.000 pesos por mes, por lo tanto tenemos más precarización. No, nosotros decimos, tenemos que incluir esos 10, tenemos que garantizar mucho más renta y la distribución de la riqueza. ¿Por qué vino el Cordobazo cuando encabezó Tosco, Óngaro? Óngaro, ¿y por qué qué es lo que planteaban en aquel entonces en el Cordobazo? Decían, nosotros no tenemos que someternos al poder porque necesitamos que el trabajador, el estudiante y el pueblo se rebele ante el poder absoluto. Y nosotros seguimos necesitando esto. Estamos en un momento donde el poder económico lamentablemente sigue dominando, porque es muy injusto cuando escuchamos, che, pero cobran los planes sin trabajar. Primero, el que cobra el plan quiere trabajar. Segundo, con 10.000 pesos no vive nadie. Y tercero, necesitamos pleno empleo para que eso de una vez por todas se termine. Y el pleno empleo lo garantizamos a través de las empresas y fundamentalmente de un modelo económico que ponga a reactivar el país. Si no hay reactivación económica, si no tenemos un país que tenga un horizonte muy claro donde vas, seguramente vamos a seguir viviendo del Estado, lo vamos a estirar al Estado, el Estado va a tirar migaja y nosotros necesitamos otro modelo productivo, otra matriz productiva para poder salir adelante. Con esta realidad, ¿no es cierto? ¿Qué opinas sobre la pandemia? ¿Ha influido sobre muchas decisiones y ha influido sobre la gente? Sobre todo porque se le ha metido miedo. Nosotros siempre, a veces con Ramiro hablamos, no tengan miedo, no manden mensajes metiendo miedo en la gente, tienen que contarle la verdad y cómo defenderse. Pero parece que hay una intención, ¿no es cierto?, de se bajan las defensas metiendo miedo. Es un tema complejo, ¿no? Que es una enfermedad que los trabajadores esencialmente de salud y otros sectores le tenemos que poner el cuerpo porque es real, pero también es cierto que a través de la pandemia todo ajuste y todo es por culpa de la pandemia. Aprovechan a ajustar, aprovechan a sacar derecho. La culpa la tiene la pandemia. Ahora lo que siguen llenándose de plata y de guita son los millonarios, el sistema financiero, el sistema bancario, los empresarios. Ahora lo que seguimos sufriendo somos nosotros. Lo que tenemos los problemas con la pandemia somos nosotros. Lo que hemos sufrido, los recortes salariales y lo que hemos quedado sin laburo, somos el pueblo. Hay un sector que sigue multiplicando su ganancia y otros sectores que seguimos teniendo cada vez menos. Claro, la pandemia la trabajaron muy bien, hay un sector con mucho poder que ha garantizado y metido el miedo en la población, donde el cuidate, es cierto que tenemos que cuidarnos mucho, es cierto que la pandemia no es joda. Ahora, también es cierto que a través y en nombre de la pandemia hicieron todo lo posible para ajustarnos y sacarnos derechos. Bueno, tenemos que trabajar sobre los dos terrenos. Uno, cómo apoyamos fuertemente a los trabajadores y trabajadoras de salud que están dando la batalla. Y dos, concientizar a la población que de esta vamos a salir, pero que tenemos que salir en conjunto. No que un sector minoritario se aproveche para quitarnos derechos. En nombre de la pandemia y por la pandemia han avanzado mucho. Seguro que vamos a discutir y hablar con muchos profesionales y profesionales donde van a plantear que la pandemia es un tema muy complejo y muy difícil y que nosotros apoyamos, acordamos y acompañamos. Pero decimos que en el plano económico la pandemia le vino a un sector importante de la población, el sector mundial, donde más concentra los mejores negocios. Hoy la disputa por dónde pasa. Claro, eso le digo a los amigos. Es por los negocios. ¿Qué están disputando hoy? ¿Qué están disputando hoy? La vacuna. La vacuna. ¿Y qué es la vacuna? Es los grandes negocios de los laboratorios concentrados por sobre el mundo que se están peleando por esto. Pero, y eso se refleja en el interior del gobierno también, porque hay algunos funcionarios que están por uno y por otro, ¿no? Bueno, ahora en los últimos días se ve esto, ¿no? Que uno plantea una vacuna, otro, y nosotros decimos como pueblo, decimos, che, ¿por qué ustedes se pelean por una vacuna u otra si nosotros tenemos que tener la certeza de ustedes para poder nosotros estar tranquilos? Ahora, si ustedes no tienen certeza, ¿cómo le van a pedir tranquilidad al pueblo? Bueno, en todas estas contradicciones también vivimos constantemente. Vamos a un nuevo intervalo y en la próxima, a ver, puntualmente, qué están reclamando, qué están pidiendo y por qué están luchando la Asociación de Trabajadores del Estado. Ya volvemos. Perfecto. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa
masa sin cantera. ¿Sabía que la pandemia del COVID-19 obliga a su odontólogo a tomar medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus? Estas medidas extraordinarias requieren de tiempo extra para la preparación del consultorio, además de la utilización de elementos de protección personal que se añaden a los ya utilizados en la atención odontológica habitual. Estas medidas de higiene excepcionales incrementan el costo de cada prestación odontológica, costo que deberá ser cubierto por la obra social, empresa de medicina prepaga o, en su defecto, por el propio paciente. Contar con los elementos de protección personal antes de cada prestación hace indispensable cubrir su costo en el momento de la atención. La bioseguridad es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1,5 metros del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Protocolo de actuación para empresas de servicio que brindan conectividad. TV Cable Hogar Diamante informa que sus servicios estarán activos en cuanto a instalaciones, reparaciones y consultas, teniendo en cuenta el protocolo acordado por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Por tanto, nuestros técnicos, previo al ingreso al domicilio, le solicitará al cliente la firma de un formulario acreditando que en ese domicilio no hay indicios de contagio. El cliente firma la declaración, luego ingresa un solo técnico al domicilio. Se recomienda no estar más de 1 hora dentro del domicilio. Antes de ingresar al domicilio, el técnico se lavará las manos con alcohol en gel. Luego se Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bien, último bloque, Oscar Montes, puntualmente, ¿qué están reclamando ustedes al gobierno de la provincia? Al gobierno de la provincia la apertura de paritaria. A ver, rápidamente te cuento. ¿Desde cuándo no se reúnen las paritarias? Las paritarias, la última paritaria que tuvimos fue en junio del año pasado. Ahí acordamos hasta diciembre del 2019 y luego no nos reunimos más y llevamos 11 meses sin acuerdo paritario. Cuando los compañeros de Diamante me decían es mesa salarial no paritaria, nosotros le decíamos, tienen razón, pero nunca nos vamos a resignar al ámbito natural que es nuestro, que es la paritaria. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Como lo hablábamos con los secretarios generales, una mesa de negociación salarial, nada más. Pero no fue mesa de negociación salarial donde vos proponía e iba a un debate a buscar un objetivo medianamente común. Fue una imposición. Primera reunión, le ofrecemos un monto de 2.500, 3.000 pesos. Segunda reunión, ya definimos que esto van a ser este monto. No, pero no nada. Pero la paritaria no. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que organizarnos, como nosotros los trabajadores nos organizamos. Hubo una gran rebelión de los trabajadores y trabajadoras, algunos sindicalistas se quedaron tranquilos, y otros salimos a plantear lo que estamos convencidos que es correcto. Bueno, en noviembre hay una propuesta de que el gobierno no va a abrir la paritaria. Va a ser compleja y difícil, no va a ser fácil, porque estamos en noviembre, porque noviembre tiene 30 días, el 1 y el 30, por lo tanto las fechas todavía no están,
somos conscientes de que es un momento muy, pero muy complejo y difícil, inclusive para movilizar, así todo, hemos movilizado mucho, con todo el cuidado, con todo el respeto, pero si los trabajadores y trabajadoras no nos movilizamos, no podemos lograr el objetivo que necesitamos. A ver, en el municipio de Paraná, porque tiene relación con los municipios de la provincia, porque es el municipio más grande, y a su vez con el gobierno provincial. El municipio de Paraná, 3.000 pesos negros, ¿no? El Frente Sindical lo rechazó, el sindicato municipal más grande lo aceptó, no dijo nada. Pero 3.000 pesos negros luego de 17 meses sin aumento salarial. 17 meses. En el medio una ordenanza donde habilitan el retiro voluntario. Total, vos te ponés un kiosquito, un taxi si podés hacer y viví 6 meses más. Esa es otra situación que tenemos. Y en varios municipios, también lo tengo que decir, no tenemos el salario ideal, pero hemos avanzado mucho. Hemos acordado acuerdos salariales interesantes con condiciones de trabajo que fuimos avanzando. En otros municipios no, en el de la capital provincial no. Y en la provincia estamos esperando la convocatoria a la paritaria, porque no solamente discutimos salario, que es lo principal, sino las condiciones de trabajo que van desde el régimen jurídico básico, la carrera del trabajador del Estado, hasta la ley de enfermería y las paritarias sectoriales. Nosotros queremos discutir todo como trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Nos llevan a noviembre. Todos sabemos que noviembre es la víspera de diciembre. Sí. En diciembre la administración pública a partir del 15 deja de funcionar. Y hasta marzo. No. Y después hasta marzo. Sí, claro. Nosotros lo sabemos, que hay toda una estrategia detrás de esto. Hay un trabajo muy fuerte con la sociedad de que la provincia está complicada económicamente, que la caja de jubilación sigue generando mucho déficit. Nosotros decimos, la caja de jubilación, el déficit, ¿lo generamos los trabajadores o lo generaron los que gobernaron, los que gobiernan? Según un informe que leí por ahí periodístico, hasta los muertos cobran jubilaciones. Bueno, ¿y quién se hace cargo de esto? Nosotros los trabajadores y trabajadoras, lo que aportamos todos los meses, donde con mucha alegría dicen, hemos bajado el costo de personal. Nosotros decimos, si bajan el costo de personal, bajan derechos para la población. Bajar derechos de la población es seguro que tenemos más inequidad. ¿Por qué? Porque los que perdemos somos los que menos tenemos, los pobres, y nosotros necesitamos igualar, y el único que iguala es el Estado. Por lo tanto, nosotros decimos, vamos por paritaria que garanticen salario digno para los trabajadores y trabajadoras. Yo sé que va a costar. Hoy en la provincia tenemos el mínimo garantizado de 26.000, con los 3.000 pesos, 3.500, 4.000 según cómo te iba tocando, pero los mínimos hoy están en 29.500 pesos, pero con el último tramo negro, que es a cuenta de la paritaria que teóricamente vamos a llevar ahora en noviembre, que vamos a transitar. El trabajador de obra con 21.000 pesos, pagando 3.000 pesos, 4.000 pesos de monotributo y impuesto, por lo tanto le quedan 17.000 pesos para vivir. Esta es la realidad que tenemos. Ahora, cuando lo planteamos nos dicen, más no tenemos, es lo que tenemos. Es real. Ahora hay que reordenar un programa diferente, porque nosotros desde la multisectorial le llevamos al señor gobernador de la provincia, reunido en 2 horas, un programa desde los trabajadores con todos los sectores, desde la multisectorial. Hay que ir por acá. Ahora fue por el otro lado. Tomó el camino más corto, el camino donde el establishment económico se lo viene planteando, y donde le dicen en ese tono de hay que rebajar. Bordé no echó, nosotros reconocemos, Bordé recategorizó, Bordé pasó a planta permanente, pero Bordé bajó la planta personal. Tenemos menos trabajadores, y en eso también necesitamos, porque si tenemos menos trabajadores, tenemos menos enfermeros, tenemos menos auxiliares, tenemos menos trabajadores cumpliendo la función del Estado, por lo tanto, seguimos perdiendo derechos. Oscar, usted late, ¿no es cierto?, sí, la Asociación de Trabajadores del Estado y ACMER ha de ser los gremios más numerosos, sí, y más, bueno, no voy a decir poderoso, porque en este momento no. El poder es económico, nosotros tenemos el poder de la militancia. Exactamente, ¿no? Claro. No hay, nunca hubo un acuerdo, digamos, porque ACMER, los afiliados, los maestros, los docentes están pasando por una situación semejante. Nosotros estamos trabajando muchos en conjunto, muy fuerte, del frente gremial hemos logrado muchas cosas, no solamente desde la justicia con la medida cautelar para los jubilados y los activos de esta emergencia solidaria, que cuando dicen
che, no nos podemos juntar porque estamos en pandemia, la pandemia tiene la culpa de todo, ellos pueden sesionar virtualmente y en 2 días definieron una ley en contra de los trabajadores y trabajadoras y nos pagaron el salario a los jubilados y jubiladas, ¿no? Y a los trabajadores activos que perciben más de 58.000 pesos nominal, de bolsillo. Entonces, vos percibiendo 58.000 pesos de bolsillo ya sos un burócrata social. Realmente cuesta entender estas situaciones. Nosotros venimos trabajando mucho con el Frente Gremial, fueron muy interesantes los planteamientos de nuestros asesores legales, llevando a la justicia, nos presentamos en la justicia, Asociación Gremial ACMER, la Asociación Trabajadora del Estado, nuestros asesores legales, el Fiscal de Estado, el Ministro de Economía, presentamos nuestro objetivo del por qué nos fuimos a la justicia, le presentamos a la jueza. Ellos plantearon el por qué necesitaban ajustar el salario de los trabajadores. La jueza luego dictaminó a las 48 horas que la cautelar era a favor de los trabajadores y trabajadoras como lo habíamos planteado. Es cierto que cautelar hasta tanto se defina la cuestión de fondo, pero ahí también se denuda otra realidad. Los mismos funcionarios dijeron que los afectados eran el 15% nada más, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras con esta ley de emergencia solidaria. Reconocen que el 85% de los trabajadores y trabajadoras de que ellos representan o son patrones están por debajo de la línea de la canasta familiar. Por lo tanto, el inconveniente lo reconocen, lo dicen, tenemos que laburar en esto, tenemos que garantizar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Con este presupuesto que tenemos hoy, el que está vigente y el que viene, no se garantiza. ¿No está contemplado esto? No, sí. Porque siguen siendo presupuestos donde son muy cortos, muy pequeños y donde tenemos que pelear y estirar continuamente toda la situación. Eso es ingrediente de estos tiempos, ¿no es cierto? La incertidumbre. Y va a seguir siendo incertidumbre porque volvemos a lo mismo del inicio de la conversación. Si no modificamos la matriz económica y el modelo productivo en nuestro país, vamos a tener esta situación de inequidad. Si no vamos por el impuesto a las grandes fortunas, donde lo más poderoso y lo más rico tribute lo que tienen que tributar para distribuir el ingreso como corresponde, no vamos a tener una sociedad como nos merecemos. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo una sociedad muy pequeña que usufruta todos los privilegios y una sociedad amplia como tenemos en la República Argentina, con las necesidades satisfechas e insatisfechas de una forma muy atroz. Oscar Montes, para ir cerrando, prácticamente, ¿qué están proponiendo ustedes? ¿Movilizaciones? Mira, nosotros lo dividimos en 2 partes. Una es, fuimos a 2 movilizaciones muy grandes, el 15 y el 16, municipales y provinciales. Municipales vamos al paro el día 6, porque no tenemos la fecha de paritaria, en el caso de la capital provincial, no tenemos fecha de paritarias para el mes de noviembre, y en la provincia estamos esperando que nos confirmen la fecha de reunión de paritaria, porque ya el decreto del aumento definido en negro dice que esa cuenta de la paritaria, por lo tanto, si esa cuenta de la paritaria, nos vamos a sentar en noviembre, como dijeron, para empezar a blanquear lo que tenemos en negro y empezar a transitar el salario que necesitamos. ¿Cuáles son las expectativas y perspectivas que tenemos nosotros? Y siempre lo decimos con tus colegas, siempre son las mejores, porque vamos en busca de condiciones de trabajo y de salario como nos merecemos. Ahora sabemos que lo que vamos a discutir son migajas, y en esta migaja va la disputa que vamos a dar, va a ser muy difícil, va a ser muy grande, y nosotros no estamos dispuestos a resignar, a pelear mucho, pero somos conscientes del escenario que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias entonces por haberse acercado, aceptado la invitación a nuestro programa y habernos contado. Está medio callado acá su Ladero, pero tiene que ver que ellos están están participando mucho. Yo recién vengo de recorrer la seccional y voy a decir cómo desde el trabajo, la militancia, la honestidad podemos trabajar. ¿Cómo podemos tener una seccional que es vital, una seccional que avanza, una seccional que es presente, una seccional que garantiza desde barbijo, el alcohol, los ambos para los trabajadores y trabajadoras? Tiene que ver con una definición ideológica. Los de ATE somos así. En Diamante lo reafirmamos y en toda la provincia también. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, como siempre, poco después de las 21 horas. ¿Qué cosa fue
qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.